La precarización laboral no es algo nuevo. De hecho, el sistema capitalista, con sus gobiernos títeres, representantes de las patronales, ante cada crisis, ante la pérdida de sus ganancias, encuentran mecanismos para lograr que sigan manteniendo su rentabilidad. Y esto es sacando plusvalía absoluta. ¿Qué significa? Que es a través de la explotación mayor de sus trabajadores. Hace algunas décadas, los capitalistas lograron dar concesiones, producto de las movilizaciones, las luchas, de las revoluciones, para dar algo, para no perder todo. La realidad es que eso no existe más, fruto de la crisis capitalista mundial. Lo que sí existe es un ataque consciente y permanente a los derechos de los trabajadores. Por eso hoy vemos más desocupación, menores salarios, mayores jornadas laborales, migraciones. Veamos esta historia de explotación y precarización de la vida. Como con tantas otras cosas, el capitalismo utiliza las nuevas tecnologías para perfeccionarse y en lo que mejor le sale y más le gusta, explotar a los trabajadores. Rappi, Globo, Pedido Ya, Amazon, Uber. Con la pandemia, estas aplicaciones han aumentado sus ventas exponencialmente. Algunos la llaman economía de plataformas, pero los podríamos llamar economías de la precarización. Y representan un capítulo más en la historia de la explotación y la flexibilización laboral. Repasemos. Todos escuchamos hablar de la revolución industrial y el desarrollo de las máquinas modernas, pero poco nos dicen de los niveles de explotación que sufrían los trabajadores de aquellas épocas, para imponer los ritmos de producción que los patrones necesitaban y para derrotar la resistencia obrera, los capitalistas implementaron el trabajo de estajo y hasta incluso el trabajo infantil. Pero el verdadero salto se da a fines del siglo XIX, con el Taylorismo. Esta forma de organización del trabajo cronometraba cada movimiento que debía realizar el trabajador para que el patrón controle científicamente los tiempos de producción y aumentar así la explotación. Luego, en el siglo XX, el Fordismo perfecciona estos métodos, incluyendo la cadena de montaje, los trabajadores obligados a ir al ritmo de la máquina. Pero el origen del uso capitalista de las aplicaciones para flexibilizar el trabajo y ampliar las ganancias lo encontramos en los últimos 50 años. En la década del 70, a partir de una caída en la ganancia capitalista en Estados Unidos, se recurre directamente a suprimir derechos laborales, erradicar sindicatos y despedir personal. Se impone un modelo de trabajo más precarizado y flexible para la clase obrera, el toyotismo. Ya en la década del 90, a partir de un nuevo declive de la rentabilidad de la industria capitalista, el capital financiero puso todas sus fichas en un solo lugar, las telecomunicaciones. De un plumazo se multiplicaron las acciones en empresas de internet, inversiones en infraestructura de fibra óptica, el desarrollo de software, servidores y bases de datos, la base para las tecnologías de las apps. Y por último, el impacto social de la crisis capitalista de 2008 hizo resignar condiciones laborales a un gran sector de la clase obrera, y en especial para la juventud. Conseguir un trabajo estable y formal ¡es imposible! ¡Es imposible! Por otro lado, el aumento de la inmigración en el mundo hicieron el resto. Al modelo de trabajo precario y las nuevas tecnologías se le suman millones y millones de personas sin otra opción que trabajar de lo que sea para sobrevivir. Pero ojo, al lado de esta historia está la enorme y permanente resistencia de los trabajadores contra los abusos patronales, contra la explotación capitalista, y hoy se siguen escribiendo capítulos. El discurso de que el capitalismo se reinventa no es nuevo. De hecho, el último boom tecnológico en los 90, que por supuesto terminó en la crisis de las .com, se mostró como el anterior logro del nicho capitalista. Quienes sobrevivieron a la explosión de esa burbuja, como Google o Amazon, amasaron fortunas. Hoy, la realidad es del nuevo boom de las plataformas, de estas empresas que a través de la subcontratación, de la tercerización, intentan negociar, que hacen que se plantee, como al estilo Uber, que las trabajadoras y los trabajadores son socios. Y esto hace que no haya responsables a la hora de accidentes laborales, de enfermedades, en realidad que no haya responsables para nada. Este tipo de aplicaciones a las cuales hay que sumarle a Globo, Rappi y tantas otras
solo funcionan a través de la explotación y de la precarización de sus trabajadores y de la especulación financiera. Para ser clara, estas plataformas no son rentables sin la explotación, sobreexplotación de sus trabajadores. Ellos se organizan, pelean por sus derechos y si los conquistan, realmente estas plataformas no van a tener ningún tipo de rentabilidad. La reinvención del capitalismo con estas plataformas lo único que hacen es seguir precarizando la vida de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud. Esa es la historia de la precarización y de la explotación de la juventud en el siglo XXI. Repartidores, trabajadores de fast food, de call centers, de comercio, cuentapropistas, niñeres, ¿qué tienen en común? Sí, adivinaste. Son trabajadores precarizados de este sistema capitalista. Y en el contexto de la pandemia, a pesar de ser muchos de ellos considerados esenciales, se empeoraron aún más sus condiciones de trabajo. Los únicos beneficiados son un puñado de firmas multimillonarias, los reyes de la precarización. Veamos algunos datos. En el rubro de la economía de plataforma, las apps como Rappi y Globo son las que más crecieron en el país. Ambas superan en valor los $1.000 millones y facturan millones mensualmente. Trabajan con más de 4.500 establecimientos y antes de la pandemia superaban los 15.000 repartidores cada una. La gran mayoría de los trabajadores son jóvenes inmigrantes, no hay ningún contrato, se los considera personal independiente y por lo tanto no tienen obra social ni ningún derecho laboral. Y de paso la patronal se ahorra millones en cargas impositivas. Rappi cobra de comisión por envío hasta un 20% y lo que le queda al trabajador de esa comisión puede demorar hasta 3 semanas. Para colmo, durante la pandemia tampoco garantizaron elementos de protección personal y ya son 6 los repartidores muertos por accidentes laborales. Las cadenas de comida rápida no se quedan atrás. McDonald's, empresa que facturó $21.000 millones en 2019 y que cuenta con 227 locales en nuestro país. Sus trabajadores cobran alrededor de 150 pesos la hora. En la pandemia les recortaron el salario. Hoy cobran 10.000 pesos por mes, por debajo del salario mínimo vital y móvil. Y la perlita es que los salarios no los paga McDonald's, sino ANSES. Es decir, el gobierno está subsidiando la ganancia de estos monstruos de la comida destructiva. Trabajadores de cadenas como Burger King sufren las mismas situaciones, o el caso de Green Eat, donde amenazan con cerrar sus locales y dejar a cientos de trabajadores en la calle, violando el decreto de despidos y suspensiones. Realmente los precarizadores del mes. Los otros precarizadores que no se tomaron cuarentena son las empresas de call center. Se estima que son más de 60.000 los trabajadores del sector. Teleperformance, tercerizada de Telecom, es la empresa más grande y solo en el primer semestre de 2019 tuvo ganancias por más de 6.300 millones, mientras sus trabajadores ganan por debajo de la canasta básica. Durante la pandemia están trabajando en condiciones de hacinamiento, con menos de 50 centímetros de distancia por box. La distancia social te la debo. Alberto en campaña dijo que iba a terminar con la uberización de la economía. Estas son las medidas que tomó hasta ahora. Y estas fueron las acciones de la CGT contra la precarización laboral. En realidad el gobierno tomó medidas, pero en favor de los empresarios. Muchas de estas multimillonarias empresas recibieron los ATP, en los que con la plata de todos se paga el 50% del sueldo a los trabajadores. Y la CGT lo que hizo fue pactar la rebaja de los salarios. No tienen cara. Pero junto al aumento de la precarización, desde abajo viene creciendo la lucha de jóvenes que pretenden, nada más y nada menos, trabajar para tener vida, derechos, y no para vivir pedaleando o en la moto, o pegados al celular para zafar con un pedido. Esenciales para la población y descartables para el sistema. Esa es la realidad que padecen miles de jóvenes en nuestro país, millones en el mundo. El avance de las plataformas con la pandemia se multiplicó, pero también sacó a la luz la precarización laboral que padecen estos millones de trabajadores. Empezó el debate de cómo organizarse cuando muchas veces ni siquiera se conocen entre ellos. ¿Cuál es la fuerza que tiene el paro digital? ¿Cuál es la fuerza que tienen en la calle?
Escuchemos ahora a ellos, a ellas, que son quienes lo están viviendo y sufriendo en la calle después del tercer paro internacional de repartidores. Trabajadores de reparto sabemos cuáles son nuestras condiciones laborales. Primero, la gran contradicción de que el Estado nos reconoce como trabajadores esenciales, pero las empresas dicen que somos socios, que somos colaboradores, eso para eludir un montón de derechos laborales. Estamos pedaleando 2 kilómetros por 65 pesos desde hace 2 años, a pesar de la inflación, de la suba del dólar, del aumento de la canasta familiar. Tampoco sabemos qué va a pasar si nos accidentamos, porque nadie se hace cargo, porque no tenemos ART. También está la inseguridad, que es un problema que todos los repartidores sabemos. Entonces, hay un montón de irregularidades, trabajar en días de lluvia, un montón de derechos que no se están cumpliendo, y los repartidores nos estamos organizando para cambiar esa realidad. Y no solamente coordinamos en nuestras provincias y a nivel nacional, sino que nos dimos cuenta que las mismas empresas que nos explotan acá están explotando a otros repartidores en Brasil, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Italia, en España, en Centroamérica y un montón de países más. Por eso es que coordinamos las luchas internacionales, nos reunimos y ya hicimos el tercer paro internacional. Probablemente se vengan nuevas luchas, nuevas movilizaciones a nivel internacional. Nosotros acá estamos reclamando que se nos dé un salario acorde a la canasta familiar, queremos ser reconocidos como trabajadores, queremos ART, seguros. También queremos justicia por los compañeros que murieron, porque ya son 6 los compañeros que murieron en la cuarentena trabajando para las empresas, para las aplicaciones. Entonces queremos justicia por todos esos compañeros. Para eso es que estamos coordinando, y no solamente entre repartidores, sino también llamamos a la unidad con todos los trabajadores precarizados, con los compañeros de las casas de comida rápida, con los telefónicos, con los call centers y con todos los que hoy estén siendo explotados y precarizados por estas poderosas empresas que solamente les importa sus ganancias y que no se preocupan por nuestras vidas. Pero no solamente hay que unir la lucha de los precarizados, sino que es clave, es fundamental unir la lucha de todos los trabajadores, porque si nosotros estamos pasando mal, todos los trabajadores en general también la están pasando mal. Hay recortes salariales, están pagando el aguinaldo en cuotas, en algunos casos no pagan, están suspendiendo, están despidiendo, están cerrando fábricas. Entonces todos los trabajadores estamos sufriendo el ajuste, la crisis económica que aplican las empresas contra nosotros, pero son el Estado y son la burocracia sindical lo que permiten que ellos cada vez generen más ganancias a costa nuestra. Por eso llamamos a la unidad de todos los trabajadores en general. Y también nos parece que es necesario discutir qué tipo de organización hace falta para dar esta pelea. Nosotros, desde la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática, los precarizados, que formamos parte de ANCLA, creemos que es necesaria una nueva organización nacional de trabajadores precarizados. Una organización que sea democrática, que sea amplia, una organización donde todo se discuta, donde todo se hable, se trate de llegar a acuerdos, a consensos, y cuando no se pueda decidir algo de manera unánime, hacer votaciones para poder llegar a acuerdos. Pero hace falta una organización democrática, hace falta una coordinación real y sincera de todas las luchas. Es lo que nos proponemos construir, es lo que estamos haciendo nosotros. Hacemos el llamado a que todos se sumen, a que sean parte, porque solamente con la unidad va a ser posible poder triunfar y conquistar todos los derechos que nos hacen falta. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Lara, yo soy repartidora de Uber, trabajo también de forma independiente y vivo en Córdoba. Quiero contarles cómo es la situación que estamos viviendo los repartidores. Nosotros en Córdoba veníamos desarrollando distintos espacios de debate y también de definición que logramos confluir en una misma asamblea, lo cual para nosotros es un triunfo, que le queremos desarrollar con toda, que queremos que muchos compañeros se enteren de que nos estamos organizando y que es por eso que vamos a hacer una próxima asamblea este lunes que viene. Y fundamentalmente nos estamos articulando también con compañeros de distintas provincias en una asamblea nacional en donde hemos resuelto muchas definiciones, como son los 3 paros que venimos organizando a nivel internacional de repartidores. Y también la conclusión más importante que hemos sacado es que de compartir experiencia nos dimos cuenta de que nuestro trabajo roza lo inhumano. Para que ustedes se den una idea, nosotros no tenemos RT, no tenemos obra social, tampoco tenemos aguinaldo. Si tenemos algún accidente, alguna emergencia, no tenemos ningún canal en donde podamos acudir
Inclusive si tenés un problema con un pedido, te atienden al toque, no tienen ningún problema, pero si es un problema con nuestra propia vida, ahí no se hacen cargo de eso. Nos hacen cargar muchísimos kilos en bicicleta, nos hacen laburar muchísimas horas y no llegamos a la canasta básica. Ellos nos dicen que somos socios, que obviamente es un verso que se cae completamente a pedazos cuando vemos que en lo que va de la pandemia sus ganancias crecieron un 80%, mientras que nosotros nos siguen pagando la misma tarifa que en el 2018. Entonces creemos que esta forma de pensar, esta ideología que tienen del trabajo precarizado es muy peligrosa, sobre todo porque venimos contando 6 compañeros muertos, de los cuales tampoco nadie se hace cargo, o sea, no se hace cargo de darle una respuesta a las familias, ni las empresas que generan esta precarización, ni los gobiernos que la avalan. Esta situación para nosotros es muy preocupante, pero sobre todo porque no son solamente los repartidores, somos toda la juventud, o sea, son los pibes que laburan en call center, los pibes que laburan en las comidas rápidas, los mismos trabajadores de la Municipalidad de Córdoba y de distintas provincias seguramente también que están precarizados. Acá han suspendido los planes de empleo, que son miles de familias que esperaban esa plata, que contaban con esa plata para mantener a su familia. Entonces nos parece muy preocupante y nos parece súper necesario poder discutir y debatir con todos estos sectores que la viene pasando muy mal en este momento, y es por eso que queremos invitarlos a todos a la asamblea del próximo 11 de julio que vamos a estar realizando de todos estos trabajadores precarizados que hoy en día nos vemos en la obligación de organizarnos y de poder definir distintas acciones en la calle, que es la única garantía que vamos a tener para poder triunfar en cada uno de los reclamos que venimos haciendo. Si hay una conclusión que sacamos es que somos la enorme mayoría y que fundamentalmente estos tipos se metieron con la generación equivocada. Nosotros vamos a dar la pelea que haga falta para poder tener un presente digno y un futuro con todos los derechos que ellos no quieren arrebatar. Además de lo que nos cuentan sus trabajadores, tienen que saber que el Estado beneficia a estas empresas tecnológicas porque no tienen ningún tipo de regulación sobre ellas. Y además, en las últimas semanas ya tiene media sanción una ley que se llama Economía del Conocimiento, que en sus objetivos plantea que es para fomentar el desarrollo económico de empresas de plataforma. ¿Y cómo plantea ese desarrollo? Con exenciones impositivas, es decir, rebajando, por ejemplo, el 70% de los aportes patronales o reduciendo un 30% la alícuota que tienen que pagar por ganancia. Entendemos que puede ser un guiño, por ejemplo, para Amazon, que ha planteado en el último tiempo que quiere instalarse en América Latina. Entonces, estas exenciones pueden ser un guiño por parte del gobierno para llamar a esa inversión en nuestro país, pero que es con más beneficios para las empresas y más precarización para los trabajadores. Que quede claro, no somos antitecnología. Lo que cuestionamos es la incorporación de tecnología en el marco del sistema capitalista, que tiene como único objetivo generar mayores ganancias para una minoría. Entonces, la utilización de esta tecnología lleva a la mayor explotación de sus trabajadores. Nosotros entendemos que la incorporación de tecnología tiene que servir para minorar la carga social de trabajo de los trabajadores, para que sean de menor tiempo las jornadas laborales, para que tengan mayor tiempo libre. Tiene que ser con armonía con la naturaleza. Esa es la utilización de la tecnología a favor de las trabajadoras, de los trabajadores y de las mayorías, y no como la utiliza hoy el sistema capitalista, que solamente lo hace para llenar los bolsillos de una minoría, sobreexplotando a la mayoría trabajadora, en particular en este caso a la juventud. Por eso, recordarles que el próximo sábado hay un nuevo encuentro de trabajadores precarizados para seguir debatiendo todas estas cosas y para seguir organizándose.